Dios les bendiga, hermanos. Un gusto de verles. Vamos a continuar con esta serie de Romanos y quiero que me acompañen a Romanos 7, capítulo 7, y vamos a ver del versículo 1 al versículo 6. Y vamos a ver cosas interesantes que Dios tiene para hablarnos hoy. Lo voy a leer. Dice así, versículo 1 del capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miren, ¿saben cuál es la singularidad del cristianismo? Del verdadero cristianismo, ¿vale? No de todo ese abanico de pseudo cristianismo, invención por el hombre, inventado por el hombre. Y curioso, y quiero que preste atención en esto, porque esto es clave, es que para entrar al cielo necesitamos presentar nuestra carta de defunción. Nadie podrá entrar al cielo si no hay una carta de defunción que acredite que esa persona ya no vive más para sí, ya no tiene su pedestal o su trono él mismo, ya no es una persona que piensa por sí misma. Ahora, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad están totalmente alineadas con el corazón de Dios y la mente de Dios. ¿Vale? Por lo tanto, miren lo que dice el versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y esto va dirigido a los que conocían la ley, ¿vale? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Este mensaje se puede titular de muchas maneras. Yo lo he titulado El poder de la ley sobre el cristiano. Y ¿saben una cosa? La ley tiene un poder. La ley de Dios tiene un poder tremendo, tremendo. Y si no, pregúntele al mismo diablo, a Satanás. Y lo que va a pasar en el día del juicio. El juez, ese juez justo, vamos a estar delante de él, ¿vale? Y se abrirán los libros de la ley. Y la ley de Dios será la que rija y la que juzgue en ese momento. Aquí Pablo dice, otra de las tantas preguntas que Pablo hace, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Fíjense las paradojas, fíjense lo curioso que tiene el reino de Dios. ¿Usted se acuerda cuando Pablo le dice al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne? ¿Qué le responde Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El reino de Dios es totalmente contrario a los parámetros, a las formas, a la cosmovisión que hemos aprendido desde que nacimos, desde que salimos del vientre de nuestra madre. Totalmente contrario. No se sujeta en nada. No hay un ápice, no hay ni una coma, nada que pueda trabajar en conjunto para lograr un objetivo. Jamás. O hay una total muerte del ser, y ahora vamos a explicar qué significa eso, ¿vale? O no tenemos nada, ¿vale? Y Dios no puede hacer nada tampoco. Miren, hermano, ¿qué significa estar muertos en la ley? ¿Saben, hermanos, que para los muertos no existen normas? ¿Sabías? Y a mí una vez escuché una
de alguien que decía, a mí me llevó, esto me ayudó muchísimo a entender un poco mejor, pero él decía, miren, cuando tú una persona, y presta atención en esto, y esto nos pasa absolutamente a todos, cuando a ti te hacen daño, o nos hacen daño, ¿qué hay en nosotros en mayor o en menor medida? Una reacción. Ante una acción hay una reacción. ¿Por qué reaccionamos? ¿Y por qué reaccionamos mal? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta que cuando hay algo que no nos gusta, nos molestamos y nos incomodamos? ¿Saben por qué? Porque esa frase del apóstol Pablo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Casi que todavía se tiene que desarrollar en nosotros, no está en su totalidad. Delante de Dios sí, si no, no habría morada del Espíritu en nosotros. Delante de Dios ya estamos completos, ya estamos glorificados, ya estamos santificados, en Dios nos ha justificado, ya estamos sentados, como decíamos el domingo anterior, sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes. Vale. Pero en la tierra todavía seguimos mendigando pan, como aquel que dice, espiritualmente hablando, porque no nos hemos llegado a desarrollar del todo. Y esa palabra, una de las palabras que emplea el Nuevo Testamento para esto es la palabra perfección, que en otras palabras viene a ser madurez. ¿Vale? ¿Qué es algo maduro? Algo que está completo, algo que está justo en su punto como para ser utilizado para aquello que fue creado. ¿Vale? Ahora estoy mirando el reloj, por decir, fíjense que se puede poner mil ejemplos. ¿El reloj para qué fue creado? Para dar la hora, ¿no? Pero ese reloj, en el proceso de fabricación, imagínense el que estaba fabricando, estaba ya todo hecho, pero le faltaba poner el segundero y ponerle la pila, por decir. Sin eso, ¿puede funcionar o no? Sin embargo, uno puede decir, qué reloj tan bonito, ¿verdad? Qué linda apariencia tiene, pero no puede funcionar. ¿Por qué? Porque no está perfeccionado, no es maduro. Ahora bien, miren, vayan conmigo a Gálatas, capítulo 2, ¿vale? Porque este versículo que yo acabo de citar, miren lo que dice el versículo 19. El versículo que acabo de citar está aquí, Gálatas 2, 19, 20. Pero miren lo que dice el 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Quiero detenerme aquí un poquito. ¿Saben una cosa, hermanos? Miren, se puede decir de muchas formas, pero existen dos religiones en el mundo, no existen más. Viste que, te digo, si tú vas a Google, Wikipedia, bueno, de estas informaciones, y te van a decir que hay más de 3.000 religiones en el mundo. Incluso hablan de mucho más. Y se están creando nuevas religiones nuevas, aunque no lo sepamos. ¿Y qué significa eso? Significa que todas las religiones creadas, habidas y por haber, son todas fabricaciones humanas, que es el intento, el buen intento humano de tratar de o llegar a Dios o de satisfacer a Dios. ¿Vale? Pero sin embargo, Cristo vino y como aquel que dice, le pegó una patada a toda la fabricación humana. Y lo que él vino a hacer, porque pregunto, Jesús vino, porque estamos hablando de que, miren, el versículo 1 dice, en la última parte, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, ¿vale? Entonces yo me pregunto una cosa, hermano. Si para el Hijo de Dios la ley ya no tiene ese efecto, ya no tiene ningún efecto, y vamos a explicar por qué. Entonces pregunto, ¿Jesús vino a abolir la ley? Formulo la pregunta, ¿está abolida la ley para el cristiano? ¿Y cómo es que dice que ya no tiene efecto hacia el cristiano? Lo que no tiene el efecto que no tiene la ley, es el efecto de condenación. ¿Vale? Porque Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Cristo al cumplir la ley, nosotros al estar en Cristo por fe, ¿vale? Él, ¿qué pasó? Él murió, pero también resucitó. El acta de los decretos que había contra nosotros fue que clavado en la cruz. Entonces quiso Cristo, cogió la ley y la clavó en la cruz.
Pero no se quedó ahí. Él resucitó y al resucitar, Él vino a dar una palabra, es vida nueva, novedad de vida, que es la vida espiritual que el hombre dejó de tener en el Edén, cuando el hombre le dijo a Dios, no quiero saber nada de ti. Y hoy más, hoy lo sigue diciendo. El hombre le sigue diciendo, tal vez a lo mejor no con palabras, pero sí con el corazón y con la mente, no quiero saber nada de ti. Yo tengo mi propio criterio, yo tengo mis propias normas, mi propia forma de ver y aquí voy yo. Por eso Jesús, es normal que Jesús dijera, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Obvio. Hermano, los seres humanos somos pertenecientes a la raza adámica, a una raza caída, a una raza que no tiene nada de Dios, más que la creación, que Dios nos creó, pero encima caída, una creación caída. Y que esa naturaleza adámica no solo que no tiene nada con Dios, sino que se opone contra Dios. ¿Se acuerdan Gálatas 5? Que la carne se opone, los deseos de la carne se oponen contra la ley del Espíritu para que no hagáis lo que quisieres. Es una rebelión, es una oposición. Seamos conscientes o no, todos los seres humanos sobre la faz de la tierra están o estamos, ¿vale? Como raza humana en rebelión con Dios. Y el único justo que necesitamos es la condenación eterna. Así que el que muere juntamente con Cristo no morirá eternamente, mas el que sigue vivo morirá eternamente aplastado por la ley. ¿Lo habéis entendido? El ser humano venimos a este mundo y vivimos la vida. Y de repente se presenta, por eso yo no me voy a cansar de decir, hermano, ¿quieres que te resuma en muy pocas palabras lo que es la sana doctrina, lo que es la doctrina de la gracia? Lo que muchos hablamos en calvinismo. Yo lo resumo en una palabra. Es mucho, es muy amplio, ¿vale? Y muy profundo, pero en presencia. Si Dios no hace presencia, es como, haz lo que quieras. Esfuérzate en lo que quieras. Pero si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Uno puede decir, claro, el ser humano naturalmente dice, a mí me da igual Dios, yo vivo mi vida, ¿vale? Pero hay otros que dicen, no, yo quiero acercarme a Dios porque soy bueno. Yo no soy como este que es malo y que vive a espaldas de Dios y es un impío. Yo soy bueno y yo quiero acercarme a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que el hombre observa? La ley. ¿Y ustedes se acuerdan de los 10 mandamientos? Más o menos, ¿vale? Más o menos. Los 10 mandamientos, dice, bueno, el hombre, el primer paso que el hombre tiene que dar para querer agradar a Dios, ¿qué es? Observar ¿qué? La ley. Porque la ley es la manifestación del corazón de Dios. Y usted ya lo sabe, los 4 primeros mandamientos son dirigidos a Dios y los 6 restantes dirigidos al hombre. O sea, uno es aspecto vertical y el otro es horizontal. Los 4 primeros y los 6 restantes. Pero sin embargo, entonces uno empieza a trabajar, empieza a esforzarse, empieza a hacer cosas. Y Dios dice, yo nunca os conocí. ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? ¿Qué? ¿Tú te crees? Hablo parafraseo, ¿vale? El tema de, ¿tú te crees, hombre impío, que no me conoces de nada, que tú me vas a agradar a mí? Dice el Señor. A menos que yo haga presencia en ti, tú no eres capaz de hacer absolutamente nada, ni por mí, ni por nada. Así que fíjense lo vital que es. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque, miren, todas las denominaciones, que no son pocas, pseudocristianos, más todas las religiones del mundo, no son otra cosa que personas que no han pasado por la cruz y que quieren agradar a Dios sin haber pasado por la cruz. Todas. Esa gente, todo ese espectro que, por eso Jesús dijo, el camino que lleva a la perdición es ancho. Y el camino que lleva a la vida eterna es angosto. Pero todo eso Dios lo desecha. Dios dice que Él lo resiste. No tiene nada que ver con Dios. Y en el día del juicio se van a presentar todas esas religiones, todas esas religiones y todas las denominaciones pseudocristianas, ¿vale? Y van a experimentar la ira de Dios sobre sus vidas, la ley de Dios. ¿Por qué?
porque nunca jamás murieron juntamente con Cristo. Bien vivos, bien fuertes en sí mismos, ¿vale? Se quieren presentar delante de Dios y justificarse. Eso van a ser aplastados por la ley. Porque los seres humanos no somos más que gusanos, hermanos. Somos pequeños gusanos, desgraciadamente por la caída, porque Dios no nos creó para ser así. Por la caída, y que Jesús viene a restaurar, a restituir lo que se había perdido, a salvar lo que se había perdido. Y esto es importante entenderlo, hermanos, porque yo digo, hermanos, vale, sí, bien, perfecto, en el día del juicio, hablando humanamente, el 95% de la raza humana va a ir a la perdición. Vamos a hacer un poco más, el 90%, ¿vale? Van a ir a la perdición, es así. Porque dice, hay un salmo que dice, en vano vienen y a las tinieblas van. Hablando de la raza humana. A menos que brille Cristo en tu vida. Al punto que te niegas a ti mismo, porque reconoces que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que, hermano, ¿pero qué pasa con los cristianos? Que somos justificados, hemos sido santificados en Dios, que estamos aquí haciendo cosas para Dios y demás. Porque miren el versículo, no hemos pasado todavía el versículo 1, pero porque dice, hermanos, pues los versículos que vienen más adelante, hay una acción doble ahí, que nosotros muchas veces lo sabemos, pero muchas veces lo podemos pasar por alto. ¿Y sabes cuál es? Porque ¿para qué morimos a la ley? ¿Para vivir? Para Cristo. Pregunto, ¿todos los cristianos vivimos 100% para Cristo? No. Hay un proceso, ¿vale? No te rasgues las vestiduras, hermanos, ni te deprimas. Lo que sí te debes es llevar a santificarte. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿vale? Despiértate de ese letargo que hay, espiritual. Pero es así. ¿Saben lo que significa la palabra remisión? Para remisión de los pecados. Rey texto, ¿vale? Que lo voy a leer ahora. La palabra, mire, significa perdón. Pero ¿saben qué hace más honor la palabra en latín que en griego? La palabra en latín significa, hay un prefijo, un término y un sufijo. Y cada uno de esos te dice remisión, que significa volverse atrás de una acción. ¿Sabe que la acción hay algo que nosotros los seres humanos no lo percibimos? Pero ya está en marcha el ministerio de iniquidad. Ya ustedes imagínense una flecha de ira que ya ha sido lanzado, solo que no ha llegado todavía. Que en parte estamos viendo toda la corrupción que hay en los gobiernos, en la gente, cada vez hay más pudrición y cada vez peor, y la iglesia como que a veces que ni se entera de lo que hay, porque no saben discernir los tiempos y los espíritus, porque no hay consagración. Pero esa flecha ya está en camino. Pero el día que impacte en la tierra, es lo que muchas veces la Biblia habla de que los que estén en Judea no retrocedan para recoger su esto, los que estén en la montaña no bajen. Está diciendo que va a ser una explosión de odio, una explosión de la ira de Dios tan fuerte que ahí no se va a salvar nadie. Se habla de la gran tribulación de los últimos tiempos. Y estamos a las puertas de que eso venga. Yo me lo imagino en forma de imaginar esa fecha que está desde el cielo, que ya y que todavía no es el tiempo, pero va a llegar el tiempo, ¿vale? Hebreos 9:15, por ejemplo, dice, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Sabes una cosa, hermano?
Saben que, y esto es fuertísimo, porque cristiano no lo decide el hombre. Ser hijo de Dios no lo decide el hombre. No hay nada del hombre que pueda decidir ser hijo de Dios. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben cómo tú detectas si hay perdón de pecados o no en la vida, en tu vida? ¿Saben cómo uno sabe si la ira de Dios todavía está sobre nuestra cabeza o no? Por la morada del Espíritu, porque lo dice aquí. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es el espíritu de la promesa? El espíritu de la promesa es la promesa de la salvación, de la vida eterna. Y sin morada, sin presencia, no hay vida. Sin presencia del Espíritu todavía estamos vivos en la ley. Y todavía la ley te está juzgando y te está diciendo, tú eres un mentiroso. La ley todavía te está diciendo, tú deshonras a tu padre. Todavía la ley te está diciendo que estás anhelando o codiciando la propiedad privada, los bienes ajenos, todavía. Y todo eso te dice el Señor, no vas a entrar conmigo ni de lejos. Pero Señor, yo intento, me esfuerzo por cumplir toda la ley. Aún más, fíjate cuántos mandamientos hay, 10, 9 he podido cumplir, Señor. O, si somos honestos, la verdad que nadie sin Cristo puede cumplir. Solo los 6 puede cumplir como mucho. Como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando a Jesús, maestro bueno, que para acá, aquí solo hay bueno, uno, Dios. ¿Vale? Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Cumple los mandamientos. ¡Ya los cumplo! Claro, él decía, Jesús hablaba de que el mandamiento del prójimo, de amar al prójimo, tiene que ver con amar a Dios. Yo no puedo amar al prójimo si no amo a Dios. ¿Y qué demostró el joven rico? Que no amaba a Dios. ¿Por qué? Porque no amaba al prójimo. Bueno, y esa es la raza humana, ¿vale? En el versículo 2 y 3 dice, y aquí pone una analogía preciosa y perfecta, que aún más, solo leyendo esto ya no hace falta decir más. ¿Es tan clara cómo le explica? Claro, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Tú estás casada, ¿vale? Y la ley demanda que estés sujeto a tu cónyuge hasta la muerte. Mientras vive, tú no puedes casarte con otro. No puedes. Bueno, puedes, no debes casarte con otro. Sin embargo, cuando la persona muere, queda liberado de esa ley que le decía, cuidado, cuidado. Ahora, ¿se dan cuenta el amor de Dios, cuán grande es? Que Dios, al enviar a su Hijo, Él clavó el acta de los decretos en la cruz, es decir, anuló la ley. La ley no está anulada. La ley está anulada para los que creen en su nombre, para los hijos de Dios. Las anuló, el poder de la ley la anuló. Así como la carne y el pecado tienen un poder, la ley también tiene un poder. Luego nos preguntamos por qué el Nuevo Testamento relaciona la carne, el poder de la carne con la ley. Y porque la ley cada vez se hace más fuerte cuando el pecado abunda. Mira, si los seres humanos no tuviéramos casi pecado, la ley casi que no brillaría, aunque estaría. Pero como los pecados son abundantes y más de lo que tú crees, la ley cada vez brilla más. Y cuanto más pecado, más brilla. Y cuanto más brilla la ley. Porque más fuerte, la ley se alimenta del pecado del hombre. Pudiéndolo decir de una manera, parafraseándolo. La ley se alimenta del pecado del hombre. Entonces, cuanto tú más pecas, la ley se hace más fuerte en ti y más te condena. Entonces vino Cristo y ¿qué hizo? ¿Quitó la ley? No. Él cumplió la ley. Hubo 2 cosas que Cristo hizo, que ningún ser humano podía hacer. Es vivir en obediencia a la ley, como hombre lo hizo. Y segundo, pagar el precio de lo que la ley demandaba. La ley estaba como hambrienta o sedienta de sangre. La ley de Dios está sedienta de sangre y necesitaba derramamiento de sangre. Si no, la ira de Dios. Y Jesús dijo, yo voy a derramar mi sangre. Y entonces, la ley no es que se quitó. Lo que hizo Cristo es hizo una intercesión, o sea, se interpuso entre la ley y su pueblo. ¿Vale? Y la muestra de que la ley sigue es el juicio, el día del juicio final, de que la ira de Dios sigue. Así que, hermanos, la carne es el esfuerzo humano, es todo el esfuerzo humano, la ley. La gracia
es el esfuerzo de Dios en el hombre. Así que mire, vamos a leer unos textos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de 2 Corintios 10:3? Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos. Y aunque esto, amén, dice mucho, aunque no se oiga. Yo sé que en el corazón dicen amén, ¿vale? Pero digo, y en la realidad es así. Yo quiero que te preguntes, hermano, este texto, y lo voy a hablar en primera persona, aunque yo milito, aunque estoy en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque estoy, no soy. Pero pregunto, ¿soy consciente de ello? Hermano, ¿qué hago yo? Si yo ya no soy de este mundo, ¿qué hago yo? Perdiendo el tiempo, enredándome en todos los negocios o asuntos de la vida que no conciernen a Dios. De eso vamos a rendir cuentas, por una mala mayordomía. Porque es lindo oír, ya no estamos bajo la ley, porque la ley no se enseñoreará de vosotros, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios y demás. Pero a efectos prácticos, seguimos viviendo como si no fuera para mí eso. Y tenemos que año tras año, décadas tras décadas, siglos tras siglos, ir predicando desde los púlpitos lo mismo. Para algunos les va a sorprender el disparo al final del camino, lamentablemente. Para otros les sorprenderá la luz de Cristo aquí en la tierra por la gracia de Dios. Pero sea de una forma o sea de otra, hermanos, cuando Dios dice del pueblo de Israel, este pueblo duro de servicio, pregunto, ¿era solo Israel? Lo dejo ahí. Miren lo que dice en el mismo 2 Corintios capítulo 5, 16. Perdón. Vamos a leer Efesios 2. Quiero dosificar más el tiempo. Efesios 2, del 15 al 16 dice, aboliendo en su carne las enemistades. Esto está hablando de Cristo. La ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Aquí está hablando de los gentiles y el pueblo judío. Pero escuchen esto. Que se te entre no se te vaya de la mente y del corazón de que no hay gloria sin cruz. No existe. Nadie se va a ir de rositas. O muero yo ahora aquí por mis pecados, o voy a morir eternamente en el día del juicio. No hay otra, ¿vale? Yo en cierta manera, puedo llegar a decidirlo si se me está presentando el Evangelio y yo rehúso a la gracia de Dios. ¿Vale? Pero miren una cosa, un detalle. En estos pasajes que acabamos de leer, dice, y mediante la cruz, la segunda parte, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la mitad. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿A qué la Biblia llama? Cuerpo de Cristo. Ustedes saben, nosotros ahora estamos muy familiarizados con ese término. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero la gente que viene por primera vez dice, esta gente se hace llamar cuerpo de Cristo, están locos. ¿O no? ¿No les suena locura eso? ¿No les suena locura decir que tú le digas a alguien, hey, yo soy el cuerpo de Cristo? Claro, para una persona que no conoce, este está chalado. Y sí, es como, imagínate, yo soy el cuerpo de Abraham. ¿Pero qué está queriendo decir Jesús? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba paseando y los discípulos decían, mira, Señor, qué grandes templos tenemos, como diciendo, hemos hecho los deberes? Y Jesús les patea el chiringuito diciéndoles, este templo, se los parafraseó, no sirven para nada. Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Esto será destruido y en 3 días lo edificaré yo. Y dijeron, este está loco. ¿Cómo va a edificar un templo que me parece que no me recuerdo bien, pero tardó más de 100 años en edificarse? ¿En 3 días? ¿Pero de qué templo estaba hablando?
del templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Y saben por qué somos el cuerpo de Cristo? Presta atención en esto. Porque el cuerpo de Cristo hace 2000 años murió en la cruz. Hubo un cuerpo que murió. Hubo una semilla que murió para traer vida. Cuando Jesús resucita de entre los muertos y sube al cielo, ¿qué le dice el Padre? ¿Qué le dice? Recibirán la promesa del Padre desde el cielo. O sea, Jesús desde el cielo, ¿qué envió Jesús desde el cielo? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es sinónimo de morada, de presencia. Cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, forma el cuerpo de Cristo. Entonces, queridos hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros debemos reflejar a Cristo, tal como Cristo vivió. Nosotros no podemos desarrollar o inventar filosofías, doctrinas que no están en su palabra. Así que, hermanos, lo mismo dice la palabra, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, fíjense lo que Jesús, escuche y presta atención en esto. Lo que Jesús les dijo a los judíos, dice, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y de dónde voy. Mas vosotros no sabéis a dónde vengo y a dónde voy. Vosotros según la carne juzgáis. Presta atención en esto, hermano. ¿Sabes que muchos cristianos juzgan según la carne? Y cuando, escucha esto, cuando se refiere a la carne no está hablando solamente del pecador, adúltero, mentiroso. No. También, ¿vale? Está hablando de aquellos que se fortalecen en la religión. Aquellos que se quieren enraizar en la religión. Que porque yo soy religioso, yo te puedo juzgar a ti porque tengo más luz. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a los fariseos? Porque vosotros decís que veis, vuestros pecados permanecen. Es decir, vosotros sois ciegos, incapacitados espiritualmente. Sois buenos para nada y me queréis venir a decir a mí cómo hacer las cosas. Entonces Jesús dice, yo vengo, yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes no. Pero miren lo que sigue diciendo. Vosotros según la carne juzgáis, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. En otras palabras, Jesús lo que le hizo, un nudo y los dejó ataditos con un moño. Y esos grandes fariseos, doctores de la ley, que ponían los puntos y las comas a la gente y demás, vino Jesús y dice, miren, ustedes juzgan según vuestra, fíjate lo que dice, vuestra ley, no dice la ley, vuestra ley. Juzgáis según vuestra ley. Pero yo, ¿sabes por qué mi juicio es verdadero? Porque hay alguien que da testimonio de lo que yo hablo, mi Padre. De ese que vosotros habláis, pero no conocéis ni de lejos. Entonces, lo mismo ocurre cuando dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo siempre digo, hermanos, decía un gran predicador que la exposición de la palabra, a diferencia de estas predicaciones motivacionales que existen por ahí, que se ponen gente a hablar de psicología, filosofía, de aquí, de allí y demás, la palabra de Dios tiene que tener dos contenidos para que sea de Dios. Tiene que tener luz y vida. Pero claro, ¿la luz qué es? La luz es la información, es el conocimiento. Y la vida es la capacidad de ponerlo en práctica. Sin vida no tenemos absolutamente nada. Somos grandes teólogos que nos vamos a ir al infierno. Pero la vida es la que puede saber más o menos, pero es alguien que es conforme al corazón de Dios. Y que van ligadas, porque el mismo Jesús dijo, mis palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que, hermano, sabemos que Cristo en la carne, Él cumplió y pagó. Cumplió y pagó. No solo cumplió en pagar, cumplió y pagó. ¿Cumplió en qué? Cumplió en decir, en el mismo momento que Jesús se levanta con la autoridad que Dios le da
para traer salvación al mundo, en esos 3 años y medio de ministerio que Jesús, había un respaldo del Padre abismal. Por eso Jesús, cuando los envía allá a los discípulos, dijo: toda potestad me es dada en los cielos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa ley que frustraba, que condenaba, que juzgaba, que acusaba al hombre y le limitaba a tener que vivir una vida constantemente haciendo cosas como ritos y sacrificios y el templo y entrar y salir y las tribus y esto y demás, Dios lo quitó del medio y ahora el velo se rasgó. Ahora Cristo es la gracia de Dios en los hombres. El terrible pecado de condenación no es ser malo. El terrible pecado de condenación es rechazar a Cristo, negarle completamente. Tú puedes negar cosas, podemos negar como hombre porque no lo sabemos del todo, pero negar la gracia de Dios, hermano, primero, como decía Ariel en el término, ¿no? Es ser estúpido, perdonen la expresión. Hermano, tú la estás pasando mal y viene alguien y te quiere dar una ayuda y tú la rechazas, ¿es de listo o no? ¿Vale? Rechazar la gracia de Dios es el pecado de condenación más grande que el hombre tiene, porque está rechazando al autor de la vida. Por lo tanto, era necesario que esa ley fuera cumplida en un hombre para que los que estén en ese hombre automáticamente cumplan la ley. ¿Vale? Así que humillación, obediencia y muerte. ¿Qué cumplió Dios? Cristo, humillación, obediencia y muerte. Y les voy a decir estos 3 pasos. Hermanos, que nosotros no somos capaces de pagar. Porque el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, obediencia y sígame. Y no, eso no es para mí. Yo me conformo solo con ir un domingo a la semana a la iglesia y Dios no me pida más, ¿eh? Pero humillación. ¿Ustedes saben para Dios lo que es venir a la tierra y estar entre nosotros para salvarnos? Porque, a ver, si tú o yo por un segundo ocupáramos el lugar de Dios para salvar al hombre, lo salvaríamos tal vez, pero no desde la tierra, sino desde el cielo. Yo voy a venir aquí a la tierra, hermano, a vivir como los hombres, estando en la gloria. Que hasta los ángeles muchos tenían que tapar por la gloria de Dios y dejar esa gloria para venir aquí. Que se humilló y se humilló en la forma de hombre y encima estando en la condición de hombre fue humillado como siervo y vivir constantemente en la obediencia a Dios y al fin de su camino la muerte. Hermano, es que nosotros no vamos a ser distintos. Por eso es importante entender que en Cristo cumplimos la ley. Amén. Pero se tiene que ver. Eso se tiene que ver. Se tiene que ver que yo ya no vivo en los estándares de la carne. Ahora vivo en los estándares del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del Espíritu de muerte. Me ha librado. ¿Pero para qué? Para vivir para Dios. Así que, hermanos, la ley demandaba muerte por el pecado. Cristo pagó toda y cada una de esas demandas. Ahora, yo pregunto, hermano, ¿qué crucificamos juntamente con Cristo? Quiero que te quedes con esto. Si con lo otro a lo mejor se te ha ido por ahí, ahora quiero que te quedes con esto. Ahora, pastor, usted está hablando de la ley, morir en la cruz, juntamente con Cristo, estamos crucificados. Ahora, ¿qué crucificamos juntamente con Cristo? Pregunto. ¿Qué dice Gálatas 5? Quiero leer del 16 al 18 y luego del 24 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Condición. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, ya hemos crucificado, ¿vale? Escuchen, ya hemos sido muertos juntamente con Cristo. Ahora miren lo que dice. Porque los que son de Cristo
han crucificado ¿qué? La carne con ¿qué? Pasiones y ¿qué dice? Perdona, ¿qué? Solo David lo sabe. Y deseos. Pregunto, ¿tus deseos son las de Dios? ¿O los tuyos propios? Las pasiones, huid de las pasiones juveniles, dice también la palabra. ¿Yo estoy apasionado por Dios? ¿O estoy apasionado por mi equipo de fútbol? Y en la iglesia me ves así. Y luego me voy a la cancha de fútbol y me ves por mi equipo. Ah, pero yo estoy crucificado, juntamente con Cristo, cuidado, ¿Qué es lo que ha sido crucificado en mí, hermano? Las pasiones y los deseos. ¿Quieres ver una religión de piedad? ¿Quieres ver lo que es la verdadera religión de Cristo? ¿Quieres ver lo que es la verdadera fe en Cristo? Mira a una persona cuánto tiempo dedica para sí y cuánto tiempo le dedica a Dios. Y ahí te vas a dar cuenta a quién sirve. Y no estoy hablando del mundo, Estoy hablando de los que nos autopercibimos justificados y nos autopercibimos muertos juntamente con Cristo. ¿Vale? Así que, hermanos, cualquier forma de religiosidad ajena de la realidad de la ley y Cristo no sirve absolutamente para nada. No nos engañemos, hermanos. Porque es fácil apuntar al mundo. Nosotros, y lo digo con todo respeto, porque las cosas tienen que ser así. Hablamos muchas veces del catolicismo, del pentecostalismo, y señalamos aquí, señalamos allá y demás. Pero hermano, nosotros estamos en el mismo barco, ¿No se creen que somos muy distintos? Estamos en el mismo barco. Somos el mismo perro con distinto collar. Pero juzgamos el collar. Señalamos el collar. Mira el collar de este que no me gusta. Sí, si Dios quiere quitarte el collar para que seas libre, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para perdonar, libertad para servir, libertad para amar, libertad para conocer, entender y conocer a Dios, libertad, no necesito la ley que me diga lo que sí, lo que no, soy libre en Cristo. ¡Wow! Así que, hermanos, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, es un pretérito en voz pasiva. ¿Qué quiere decir? ¿Habéis muerto? Ni tú ni yo nos presentamos. No fue una voz que me dijo, Julio, preséntate en sacrificio, porque yo necesito que tú te sacrifiques para que yo viva. Sí, Señor, yo me voy a sacrificar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Saben? Miren, a ver si lo podemos entender. Yo sé que muchos sí, pero miren, nosotros, para que haya una vida nueva, esa vida vieja, es porque hay una vida vieja. Si hay vida nueva, hay vida vieja. La vida vieja está cargada de concupiscencias, cargada de prejuicios, como decía Edward. Aquí los niños son divinos por eso. Si te dicen, tú eres feo, créelo, hermano. Eres feo. A mí me lo dicen, me lo han dicho, ¿vale? Y yo me lo creo. Y son así. No tienen prejuicios, no andan con tonterías, no pierden el tiempo. Y así es como Dios quiere que seamos. Pero hermanos, el tema de habéis muerto significa que mi vida, cuando Cristo, y esto lo quiero hacer una analogía, miren, cuando Jesús se presentó frente al endemoniado gadareno, ¿qué reacción hubo en el endemoniado gadareno? Hubo una reacción. Pregunto, ¿Jesús dijo algo, hizo algo? ¿Entró al templo? ¿Le puso unas velitas no sé a quién? ¿Hizo algo? No, hizo acto de presencia. Eso hizo así. Y los demonios empezaron. ¿Por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Por favor, déjanos ir a esos actos de cerdo. Venga, ya estáis tardando. Cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, hace acto de presencia en mi vida, todo cambia. Todo lo viejo muere. Porque las cosas, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Y esto
procede de Dios y nos llamó a la reconciliación con Él. Hermano, busca la presencia de Dios. No te conformes con lo intelectual. No te conformes con saber ahora en Koinonia ya aprendí algo nuevo. Y ya está. Y el domingo ya aprendí algo nuevo. Hermano, ¿para qué te sirve? Busca la presencia de Dios porque Dios lo cambia todo. Donde está de Dios hay liberación. Donde está el Espíritu de Dios hay poder. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, todo lo cambia. Sanidad, hay liberación. Hasta hay una canción de eso. Y es así. El hermano Iván citó el texto de Lucas 4. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, libertad, que pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¡Wow! Y no sé si se habrán dado cuenta de un detalle del texto que empleó nuestro hermano Iván, que cuando dice, Señor, hablaba de los enfermos, ¿no? Porque en ese texto, si tú lees más adelante, habla del ayuno y demás, habla de los enfermos. ¿Sabe a quién se relaciona, a quién se refería a los enfermos Jesús? A los pecadores. Están enfermos. Y Dios vino a sanar. Así que, hermanos, Cristo al resucitar formó un nuevo cuerpo que es la iglesia. Una nueva creación. Algo totalmente nuevo que no tiene nada que ver con lo viejo. Por eso cuando tú entras a un templo, miren, primero, cuando nosotros entramos a un templo, Edward lo dijo muy bien, porque no es idea de Dios el templo. ¿Sabían ustedes? No es idea de Dios. Pero sí es una necesidad humana. Entonces es como el Señor dice, son niños, necesitan, no hay lo que yo busco, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No hay, pues entonces ven, un templo físico. Vamos a congregarlos ahí. Pero a veces el templo físico muchas veces puede servir en contra de nuestro desarrollo y vida espiritual. Porque nos conformamos con sentarse en una silla, ser oidores, salir de las puertas, calmar la conciencia porque ya cumplí hasta el otro domingo que me toca la otra dosis. Y como decía uno, vivimos una esquizofrenia espiritual porque adoramos al Dios verdadero el domingo y servimos a dioses ajenos del lunes al sábado. ¿Por qué? Porque no hay libertad, no hay presencia de Dios. En el fondo hay tal vez como mucho buena intención, pero no hay libertad. No hay conocimiento de Dios en la tierra. Así que hermanos, ya el versículo 5 y 6 ya para concluir, dice, porque mientras estábamos en la carne, escuchen esto, cada vez que relaciona la carne está relacionado a todo. Y Jesús les dice, vosotros que sois conocedores de la ley mosaica, estáis en la carne, sois carnales, porque estáis por eso dice en Colosenses, dice que nadie os engañe, ni en comida, ni en bebida, ni en días de fiesta, luna nueva, todo lo del cual se va a deshacer. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿se dan cuenta? ¿Cómo si la ley es santa, que convierte el alma? Dice el Salmo 119. ¿Cómo es que dice que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte? Porque la ley es tan santa como tan oscuro y pecador es el hombre. Claro, si la ley fuera, bueno, algo así, pues el pecado también sería algo así, ¿vale? Pero al ser tan santa la ley, es tan pecador el hombre. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. De modo que aquí viene la aplicación. ¿Aquí viene la aplicación? De todo lo que venimos diciendo. Sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y tú me podrás decir, pero si yo nunca fui judío, no conozco la ley mosaica. Sí, pero te puedo asegurar que tú tienes tus propias leyes. Tú tienes tus propias leyes. Yo tengo mis propias leyes, que tengo que hacer morir todos los días. Para que el nuevo régimen
no el de la letra, sino el del Espíritu sea el que predomine en mi vida. Y esa es la lucha constante que vamos a tener todos los cristianos. Amén. Así que, hermanos, lo que hemos crucificado juntamente con Cristo son las pasiones y los deseos. Así que ya no sirvamos más. Y para terminar, hermanos, quiero citar un pasaje y antes de citar este pasaje quiero leer una cosa que yo escribí, que dice: a través de su Espíritu y por medio de Cristo, derriba esa resistencia inherente que existe en la raza adámica contra la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahora andamos en el Espíritu. Hay una resistencia inherente en la raza adámica que habita en nosotros, constantemente se revela contra Dios. No quiero congregarme, no quiero leer la Biblia, no, pero no por nada, sencillamente porque lo que Dios dice, los que conmigo no son, contra mí son. Y los que conmigo no recogen, desparraman. Pero cuando Jesús dijo, tengo muchas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes oyen la voz y le siguen? Las ovejas, no las cabras. Entonces una cabra tiene que convertirse en oveja para seguir a Cristo. Y la cabra siempre se va a subir al monte, no va a estar con el rebaño. ¿Cómo le dices a una persona, ven a la iglesia, ven a la iglesia? Es una cabra que quiere estar en el monte. Le está yendo contra su propia naturaleza. Deja que Cristo cambie la naturaleza carnal que le pesa la ley por la gracia de Cristo, entonces será una nueva creación. Y ahí podrá hacer entender y conocer el corazón de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, obvio, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿En qué? En la carne lo condenó al pecado. Para que la justicia de la ley, que es justa y santa, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermano. Así que vamos a orar. Señor, Padre Santo, mi Dios, que tu palabra es preciosa, Señor, y qué manantial. Me estoy acordando, Señor, cuando tú le dijiste a tus discípulos que lo que creyesen de ti, de su interior, correrían ríos de agua viva. Que esto hablaba del Espíritu que habían de recibir, los que creyeran en ti, porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Yo te ruego, Padre, sobre todo el fin de este discurso es, Señor, necesitamos tu presencia. Necesitamos la morada de tu Espíritu y necesitamos que tu Espíritu sea Señor. No solamente que esté, sino que se enseñoree de nuestras vidas para poder avanzar y entender. Y para poder tener la convicción firme, como firme ancla en nuestros corazones, de que un día, cuando nos presentemos en el día del juicio, Señor, seremos salvos, mi Dios, porque ese abogado, Señor, que estará ahí, será quien nos represente, Señor, y no habrá ningún juicio de condenación, porque hemos muerto a la ley, Señor, para vivir para otro y ser para otro, para aquel que nos rescató y nos amó y nos sigue amando, Señor. Que esta realidad, que se puede decir de muchas formas, Señor, se puede decir incluso mucho mejor de lo que se ha explicado hoy aquí. Pero sobre todo que sea la voz de tu Espíritu la que cale en los corazones y en la mente de la gente, Dios. De todos aquellos que nos están escuchando. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.